Fui escogido por Dios antes de nacer para ser un nazareo y tener fuerza sobrenatural para liberar a mi pueblo del yugo de nuestros enemigos filisteos. Hola, soy Sansón, y esta es mi sorprendente historia. Mi fuerza sobrehumana me hizo poderoso, y gracias a ella fui capaz de vencer a leones con mis propias manos y derrotar ejércitos enteros con una simple quijada de burro. Pero mi vida no ha sido solo de victorias. También enfrenté grandes desafíos y caí en la tentación por mi debilidad con las mujeres, lo que me llevó a la traición y la pérdida total de mi fuerza. Aún así, en mi hora más oscura, cuando fui capturado por mis enemigos y despojado de mis 2 ojos, clamé a Dios una última vez, y Él me concedió la fuerza para derribar el templo de mis enemigos, los filisteos, sacrificando mi vida para liberar a mi pueblo. Te invito a que te quedes hasta el final para conocer la historia completa de mi vida y aprender valiosas lecciones para tu crecimiento espiritual. Yo soy Sansón, hijo de Manoa, de la tribu de Dan, y mi historia comienza mucho antes de mi nacimiento. En un tiempo en que Israel sufría bajo la opresión de los filisteos, mi pueblo clamaba por un liberador. Los filisteos eran poderosos, controlaban nuestras tierras y nos mantenían sometidos. Mi pueblo, desesperado, buscaba la salvación en nuestro Dios, el mismo que había liberado a nuestros antepasados de Egipto. Mis padres, Manoa y su esposa, vivían en Zorá, un pequeño pueblo rodeado de colinas y viñedos. Mi madre, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras, era estéril. Durante años, mis padres anhelaron tener un hijo y oraron con fervor por un milagro. Un día, mientras mi madre trabajaba en el campo, un ángel del Señor se le apareció. Con un resplandor celestial, el ángel le anunció que tendría un hijo, y ese hijo sería yo. Sería un nazareo desde el vientre, consagrado a Dios, y comenzaría la liberación de Israel de los filisteos. Las instrucciones del ángel eran claras. Mi cabello nunca debía ser cortado, y debía abstenerme de vino y de alimentos impuros. Estos votos de nazareo no eran solo simbólicos, eran una señal de mi completa dedicación a Dios. Este voto, asumido desde antes de mi nacimiento, sería la fuente de mi fuerza y mi propósito divino. Cuando mi madre le contó a mi padre sobre la aparición del ángel, Manoa, incrédulo y asombrado, oró para que el mensajero celestial regresara. Dios escuchó su oración, y el ángel volvió, reiterando las instrucciones y la promesa. Mis padres se postraron en adoración, ofreciendo un sacrificio al Señor, y el ángel ascendió en las llamas del altar. Este acto de fe marcó el inicio de una misión sagrada que recaería sobre mis hombros. Nací en un tiempo de turbulencia y esperanza. Desde el día en que vine al mundo, mi madre me cuidó con devoción, asegurándose de que se cumplieran las instrucciones del ángel. Mi infancia estuvo llena de historias de nuestros patriarcas, de las proezas de Abraham, Isaac y Jacob, y de la liberación de Moisés. Pero siempre había un sentido de propósito en mi educación. Yo no era un niño común. La sombra del voto nazareo y la promesa de mi destino siempre pesaron sobre mí. La vida en Israel bajo el dominio filisteo no era fácil. Los filisteos controlaban las rutas comerciales y las ciudades fortificadas. Eran expertos en la guerra, con armas de hierro que superaban a nuestras herramientas de bronce. La opresión era constante, como una nube oscura sobre nuestra tierra prometida. Pero mi familia nunca perdió la esperanza. Mis padres me recordaban constantemente que yo estaba destinado a ser un rayo de luz en medio de esta oscuridad. Mi historia es una de fuerza y debilidad, de fe y duda. Fui elegido por Dios antes de nacer, y mi vida fue moldeada por esa elección divina. Desde mis primeros días, supe que estaba destinado para algo grande, algo que cambiaría la historia de mi pueblo. Así comenzó mi viaje, un camino lleno de desafíos, victorias y sacrificios, un viaje para liberar a Israel de la mano de los filisteos. Esta es la historia de mi nacimiento, un milagro en tiempos de opresión, una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Soy Sansón, hijo de Manoa, consagrado a Dios desde el vientre, y esta es mi misión. Te contaré uno de los primeros episodios que marcaron mi vida y mi destino. Ocurrió cuando me dirigía a Timnat, una ciudad de los filisteos. En ese tiempo, la tensión entre los israelitas y los filisteos era constante. Los filisteos nos sometían con dureza y dominaban nuestras tierras con una crueldad que parecía interminable. Sin embargo, yo sentía dentro de mí un llamado a confrontar esta opresión, a encontrar mi propósito. Timnat era una ciudad bulliciosa, llena de comerciantes y soldados filisteos. Mientras caminaba por los viñedos que rodeaban la ciudad, un rugido estremecedor rompió la tranquilidad. Delante de mí, un joven león salió de los arbustos, con los ojos fijos en mí y el cuerpo tenso, listo para atacar. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Aquel momento se ralentizó,
y todo a mi alrededor quedó en silencio. Solo estábamos el león y yo. En ese instante, el Espíritu del Señor vino sobre mí con una fuerza indescriptible. Con una energía que no era humana, me lancé sobre el león y lo desgarré con mis propias manos, como si fuera un cabrito. El rugido del león se convirtió en un susurro mientras su vida se extinguía. Me quedé allí, sobre el cuerpo sin vida del león, respirando con dificultad, mi corazón latiendo con fuerza. Me di cuenta de que esto no era solo un acto de fuerza física, sino una señal de mi propósito divino. Lo que sucedió después fue aún más sorprendente. Tiempo después, regresé a ese lugar y, curioso, me acerqué al cadáver del león. Para mi asombro, un enjambre de abejas había hecho su colmena dentro del cadáver y había producido miel. Este milagro me dejó perplejo. ¿Cómo podía surgir algo tan dulce y vital de la muerte y la destrucción? Tomé la miel y se la llevé a mis padres, sin contarles de dónde la había sacado. Ese evento inspiró una adivinanza que más tarde planteé en mi boda. Del que devora salió comida, y del fuerte salió dulzura. Esta enigmática adivinanza se convirtió en una fuente de conflicto con los filisteos, quienes se sintieron desafiados y humillados al no poder resolverla sin hacer trampa. Para mí, la miel en el león simbolizaba algo más profundo. Representaba la paradoja de mi vida. De la violencia y la fuerza podía surgir algo bueno, algo que nutriera y diera vida. Este evento no solo mostró mi fuerza física, sino también la complejidad de mi destino, un destino que me llevaría a enfrentar y superar grandes desafíos. La vida bajo el dominio filisteo era dura. Ellos controlaban nuestras ciudades, nuestros mercados y nos mantenían en una constante angustia. Pero yo sabía que cada uno de mis actos tenía un propósito divino. La historia del león y la miel no era solo una demostración de fuerza, sino una prueba de que, con la ayuda de Dios, incluso en los momentos más oscuros, puede surgir la dulzura de la victoria y la esperanza. Ahora te contaré sobre uno de los momentos más ingeniosos y devastadores que viví, una venganza que mostró tanto mi astucia como mi fuerza, en un tiempo en que la opresión de los filisteos sobre Israel era implacable. Los israelitas vivíamos bajo un fuerte sometimiento, anhelando la liberación que solo Dios podía traer. En este contexto de desesperación y lucha, surgí yo, con una misión clara pero llena de desafíos. Había conocido a una mujer en Timnat que me había robado el corazón, una filistea. A pesar de las advertencias de mis padres sobre casarme con una mujer de nuestro enemigo, insistí. Mi matrimonio con ella se convirtió en una serie de eventos tumultuosos que culminaron en traición. Durante nuestra boda, les planteé una adivinanza a los filisteos, del que devora salió comida, y del fuerte salió dulzura. Incapaces de resolverla, amenazaron a mi esposa hasta que ella me arrancó la respuesta. Traicionado, cumplí mi promesa de regalar prendas a los filisteos, matando a 30 hombres en Ascalón para obtenerlas. Pero la traición no terminó ahí. Al regresar a Timnat, descubrí que mi esposa había sido dada a otro hombre, uno de mis amigos más cercanos. La ira y el dolor me consumieron. En un tiempo de gran opresión, la traición de alguien cercano era una herida profunda. Decidí vengarme de una manera que los filisteos nunca olvidarían. Capturé 300 zorras, una tarea titánica y peligrosa que requería no solo fuerza, sino también astucia. Até antorchas encendidas a sus colas y las solté en los campos de trigo de los filisteos, así como en sus viñedos y olivares. Las zorras, presas del pánico, corrieron en todas direcciones, esparciendo el fuego y causando una destrucción masiva de las cosechas. El cielo se iluminó con las llamas, y el humo negro ascendía como un símbolo de mi venganza. La devastación fue total. Los filisteos vieron cómo su fuente de alimento y riqueza ardía ante sus ojos, sin poder hacer nada para detenerlo. Este acto no fue solo una muestra de fuerza y venganza, sino también una táctica de guerra psicológica. Los filisteos, acostumbrados a tener el control, fueron golpeados en su punto más vulnerable, quedando atónitos y temerosos. Pero la venganza no es un camino fácil. Los filisteos, en su furia, respondieron brutalmente, quemando a mi esposa y a su padre en represalia. La violencia solo genera más violencia, y la espiral de odio y destrucción parecía no tener fin. Este episodio muestra una parte crucial de mi vida, mi lucha constante contra los filisteos, mi uso de la astucia y la fuerza para enfrentarlos, y las consecuencias de la venganza en un tiempo de opresión y guerra. Era un periodo donde cada acción tenía repercusiones profundas y donde la lucha por la libertad y la justicia requería tanto inteligencia como fuerza. Mi camino estuvo lleno de desafíos y decisiones difíciles, y cada acto que realizaba tenía un propósito en el gran plan de Dios para liberar a su pueblo. Ahora quiero contarte uno de los episodios más memorables de mi vida,
Un momento que muestra la magnitud de la fuerza que Dios me dio y mi lucha incansable contra los filisteos. Después de mi venganza con las zorras, los filisteos estaban enfurecidos. Se reunieron en masa y acamparon en Judá, listos para capturarme. Los hombres de Judá, temerosos por sus vidas, vinieron a buscarme. ¿No sabes que los filisteos son nuestros señores? ¿Por qué nos has hecho esto? Me preguntaron. Yo sabía que mi lucha no era solo contra los filisteos, sino también para infundir coraje en mi propio pueblo. Les dije que estaba dispuesto a entregarme, pero con una condición, que no me mataran ellos mismos, sino que me entregaran vivo a los filisteos. Me ataron con cuerdas nuevas y me llevaron a Lei, donde los filisteos, con gritos de alegría, se preparaban para capturarme. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, el Espíritu del Señor vino sobre mí con una fuerza renovada. Las cuerdas que ataban mis brazos se desintegraron como si fueran hilos quemados, cayendo a mis pies. Busqué un arma y encontré la quijada de un asno, un objeto poco común para una batalla. Pero en mis manos, se convirtió en un instrumento de destrucción. Con la quijada, arremetí contra los filisteos. El polvo y los gritos de los hombres llenaron el aire, mientras golpeaba y derribaba a 1000 de ellos. Cada golpe que daba era una afirmación de la fuerza divina que me guiaba. La batalla fue feroz, y al final, el suelo estaba cubierto de cuerpos. Exhausto y sediento, clamé a Dios: «Has concedido esta gran victoria por mano de tu siervo. ¿Y ahora he de morir de sed y caer en manos de los incircuncisos?». En respuesta, Dios abrió una fuente de agua en Lei, y al beber, mi espíritu se reanimó. Llamé a ese lugar Enacoré, que significa manantial del que clama. Este evento no solo demostró mi fuerza, sino también mi total dependencia de Dios. La quijada de un asno, un símbolo de humildad, se convirtió en una herramienta de liberación. En esos tiempos, donde la opresión era la norma y la libertad un sueño lejano, cada batalla ganada era un rayo de esperanza para mi pueblo. Los filisteos seguían siendo una amenaza constante, pero este enfrentamiento en Lei mostró que la fuerza de Dios en mí era imparable. Era un tiempo de conflicto y dolor, pero también de milagros y fe inquebrantable. Cada victoria contra los filisteos era una afirmación de que, con la ayuda divina, la liberación de Israel era posible. Cada acto de fuerza y fe era un paso más hacia la liberación de mi pueblo y el cumplimiento del propósito divino en mi vida. Finalmente, quiero contarte cómo encontré la redención en el momento más oscuro de mi vida. Durante mis días, la opresión de los filisteos era implacable. Israel anhelaba la libertad, pero los filisteos, con su poder militar y político, nos mantenían sometidos. En medio de este conflicto, conocí a Dalila, una mujer filistea que capturó mi corazón. Su belleza y encanto eran irresistibles, y me enamoré perdidamente de ella, olvidando las advertencias sobre confiar en nuestros enemigos. Los filisteos, astutos y deseosos de deshacerse de mí, vieron en Dalila a la aliada perfecta. Le ofrecieron una gran cantidad de dinero para descubrir el secreto de mi fuerza. Ella, aceptando la oferta, empezó a preguntarme insistentemente sobre la fuente de mi poder. 3 veces le di respuestas falsas. Primero, que si me ataban con 7 cuerdas frescas, luego con cuerdas nuevas, y finalmente, que si tejían las 7 trenzas de mi cabello en la tela de un telar. Cada vez, los filisteos se escondían, esperando que mi fuerza me abandonara, pero yo rompía las ataduras con facilidad. Finalmente, Dalila, utilizando su encanto y afecto, me presionó tanto que llegué al punto de la desesperación. ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Su persistencia venció mi resistencia, y le revelé la verdad: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, perderé mi fuerza y me debilitaré como cualquier otro hombre. Mientras dormía en sus brazos, Dalila llamó a un hombre para que me rapara. Mi cabello, símbolo de mi voto y de mi fuerza, cayó al suelo, y con él, mi poder. Los filisteos entraron y me capturaron sin esfuerzo. Me llevaron a Gaza, me cegaron y me encarcelaron, obligándome a girar una rueda de molino en la prisión. La oscuridad física se sumó a la desesperación de mi alma. Sentí que había fallado en mi misión y ante mi Dios. Sin embargo, con el tiempo, mi cabello empezó a crecer nuevamente. En la prisión, reflexioné sobre mis errores y mi relación con Dios. Mi sufrimiento me acercó más a Él. Un día, los filisteos organizaron una gran fiesta en el templo de Dagón, su dios, para celebrar mi captura. Me llevaron al templo para burlarse de mí. Me colocaron entre 2 columnas principales, y en ese momento, oré a Dios por última vez: Señor soberano, acuérdate de mí. Dame fuerza solo una vez más.
para que con este acto pueda vengarme de los filisteos por mis 2 ojos. Con una fuerza renovada por Dios, empujé las columnas con todas mis fuerzas. El templo se derrumbó, matando a miles de filisteos, incluyendo a sus líderes, y a mí en medio de ellos. En mi muerte, logré lo que no pude en vida, dar un golpe decisivo contra los filisteos y liberar a mi pueblo de su tiranía. Mi historia es un recordatorio de que, incluso en nuestras mayores caídas y momentos de desesperación, la redención es posible. Dios puede usar nuestras debilidades y fracasos para cumplir su propósito. Reflexiona sobre esto. No importa cuán lejos hayas caído, siempre hay esperanza de redención y una oportunidad para cumplir el propósito divino en tu vida. Mi nombre es Sansón, y esta fue mi sorprendente historia. Desde el día de mi nacimiento, fui elegido por Dios para ser nazareo, consagrado a su servicio, destinado a ser el instrumento de liberación de Israel contra los filisteos. Mi vida estuvo marcada por la fuerza sobrehumana que me dio el Señor, pero también por decisiones imprudentes que me llevaron a la caída. A través de triunfos y derrotas, descubrí que incluso en los momentos más oscuros, la redención y la restauración son posibles. A lo largo de mi vida, aprendí 3 importantes lecciones que quiero compartir contigo. La primera es que el poder de Dios puede manifestarse a través de cualquier persona, sin importar su origen o sus circunstancias. Mi fuerza física no provenía de mí mismo, sino del Espíritu del Señor que me fortalecía. En Jueces 13 al 16, puedes leer cómo Dios me utilizó, desde mi nacimiento hasta el final, para cumplir sus propósitos, incluso a pesar de mis errores. Esto nos enseña que el verdadero poder no está en lo que somos o tenemos, sino en la disposición de entregarnos completamente a la voluntad de Dios. La segunda reflexión es sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Aunque fui un hombre bendecido con una fuerza divina, mis elecciones impulsivas y mis relaciones inadecuadas con personas que no compartían mi fe me condujeron a la ruina. La historia con Dalila, narrada en Jueces 16, es una advertencia de lo que puede suceder cuando permitimos que nuestras pasiones y deseos nos alejen del propósito de Dios. Si bien Dios puede redimirnos, las decisiones que tomamos en el camino tienen consecuencias que pueden ser dolorosas y duraderas. La tercera reflexión es sobre la gracia y la redención. A pesar de mis errores, Dios no me abandonó. En mi último acto de vida, cegado y encadenado, pedí una última vez la fuerza de Dios. Y Él me escuchó. Derribé el templo de Dagón, cumpliendo mi destino de liberar a Israel de los filisteos, aunque al costo de mi vida. Esta última lección nos muestra que, no importa cuán lejos caigamos, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Te invito a leer mi historia en Jueces 16, 23-30 para profundizar en cómo, incluso en el sufrimiento, Dios puede transformar nuestras debilidades en fortaleza. Reflexiona sobre estas verdades en tu vida. Recuerda que Dios puede usarte, que tus decisiones importan y que, aunque caigas, siempre puedes volver a levantarte. Al final, mi historia es un testimonio de que, en las manos de Dios, incluso los momentos más difíciles pueden convertirse en una oportunidad para cumplir su propósito. Ahora te invito a tocar en la pantalla el vídeo recomendado para descubrir la inspiradora historia de Josué, el valiente líder que guió a los israelitas a la tierra prometida. Acompáñame mientras exploramos sus increíbles victorias, desde las murallas de Jericó hasta las batallas decisivas que consolidaron el legado de Israel. Descubre cómo su fe inquebrantable y liderazgo nos enseñan valiosas lecciones de coraje y obediencia. No te lo pierdas.